¿Qué onda, banda? Bienvenidos otra vez a un nuevo video y el día de hoy vamos a hacer lo que ya venimos haciendo hace un par de semanas, que es las clasificaciones de los pilotos de nuestras puntuaciones en este Gran Premio de Francia. Vamos a ver más o menos dónde iría quedando la gente y ya saben que utilizamos un sistema particular donde todo tiene una medición para tratar de que esto no sea simplemente subjetividad y que hay este piloto que me gusta más que de por delante y ser más permisivo con pilotos que me gustan y no con pilotos que me desagradan o cosas así por el estilo, sino que trate de ser lo más objetivo posible, entendiendo que nunca se va a llegar a un nivel completo de objetividad, ¿no? Pero bueno, me interesa que sepan cuáles son los parámetros que utilizamos nosotros para dar la puntuación aquí. Tenemos en primera instancia salidas o trompos, quedar debajo de tu compañero, provocar toques, la apreciación en carrera, romper el auto o bandera roja, quedar fuera de posición, provocar toques graves y los puntos bonus que le podamos llegar a dar a algún piloto que haya hecho las cosas particularmente bien. Les voy a ir explicando cómo funcionan estas categorías, estos rubros, conforme vayamos dando las distintas puntuaciones. Entonces, bueno, vamos a empezar de las puntuaciones más bajas hasta las puntuaciones más altas. Y primero iniciaremos evidentemente con los que tuvieron DNF, que fueron Yuki Tsunoda, Charles Leclerc, Kevin Magnussen y Nicolás Latifi. Fueron los 4 pilotos que tuvieron DNFs. Por ejemplo, en el caso de Charles Leclerc, vamos a utilizarlo por ejemplo para que entiendan cómo funciona más o menos la tabla. Aquí, como pueden ver, Leclerc tuvo en las libres, tuvo salidas o trompos. En las prácticas libres, con que te salgas en cualquiera una de las 3, se te restan 0.5 si te sales de la pista o tienes algún trompo. Después, en la clasificación igual vale lo mismo, 0.5, y en la carrera vale un punto completo. Entonces aquí, como Leclerc se sale en las libres, le quitamos 0.5, en la clasificación no le quitamos, no le restamos absolutamente nada, y en la carrera se le restan 2 puntos, uno por la salida que tiene en la curva número 11 y después por romper el auto y provocar no provoca una bandera roja, pero por romper el auto, eso lo termina haciendo penalizar a nuestro punto de vista. Entonces ahí se le quitan 2 puntos, tomando en cuenta que para nosotros las prácticas libres vale 1 punto, la clasificación vale 2,5 puntos y la carrera vale 6,5 puntos. Entonces al final, como se le quita medio punto en los libres 1 y 2 puntos en la carrera, terminaría quedando con una puntuación más o menos de 7.5, pero al final, pues al tener un DNF y no poderle dar apreciación en carrera, que de ahí dependería si sería 7.5 o 5.5, puede variar bastante, se quedará simplemente con el DNF. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar con los primeros pilotos que sí tienen una apreciación en carrera, que sí terminaron el Gran Premio, que sí tienen una puntuación como tal, y el que está más abajo es el piloto Mick Schumacher, que es quien hizo una puntuación de 7, y es porque en las prácticas libres 1 se salió de pista, se le resta 0.5, en la clasificación queda por debajo de Kevin Magnussen, por lo que se le quitan 0.5 puntos también, ahí lleva 1 punto restante, y después se le resta 1 punto porque queda fuera de posición. ¿Esto qué significa? Que si tu compañero de equipo con el mismo auto tiene un rendimiento y tú con el mismo auto tienes un rendimiento no un poquito peor, sino bastante por debajo, eso significa que no le estás sacando al auto el rendimiento que se le debe de sacar, no estás exprimiendo el potencial que tiene, entonces significa que lo estás desaprovechando y por eso se penalizan. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, para las escuderías que se sabe en dónde están, por ejemplo las 2 escuderías como Red Bull y Ferrari, que sabes que siempre tienen que estar en los 4 primeros lugares, si quedan 2 lugares por debajo, o sea, deberían de quedar en cuarto. Si quedan quinto y sexto no se penaliza, si quedan séptimo ya se penaliza, se dan 2 lugares de tolerancia. Para Mercedes, por ejemplo, que deberían de quedar en sexto, se da hasta el noveno, y a partir de ahí al resto de escuderías se deja que donde está el primer clasificado de una escudería, de ahí se toman en cuenta 5 puntos hacia abajo, 5 puestos hacia abajo, y si sales de los 5 puestos y después clasificas, se cuenta como que estás fuera de posición. Entonces penaliza ahí, y en carrera le di un 1 en apreciación en carrera porque me parece que no lo hace espectacular. Creo que no tiene una mala carrera, creo que tiene una carrera mediocre. De hecho, esta vez no tuvimos carreras
per se malas de prácticamente ningún piloto, solo de un piloto, como considero yo. Y a partir de ahí tuvimos de carreras mediocres a buenas a excelentes, pero solo tuvimos un piloto que hizo una mala carrera en este Gran Premio, entonces vamos a ver muchas puntuaciones de 1, de 1.5 y de 2 esta vez. Después de Mick, el siguiente clasificado es Daniel Ricciardo, que también se saca un 7, solo lo puse por delante porque en carrera quedó por delante, pero tiene la misma puntuación, y aquí se la desglosamos. En los libres queda igual, se sale de pista, entonces menos 0.5. En la clasificación queda detrás de Lando Norris, por eso se le resta 0.5 y también queda fuera de posición, se le resta el punto completo, al igual de que solo le dio un punto en apreciación en carrera y prácticamente hizo lo mismo, tuvo el mismo fin de semana que Mick Schumacher en ese sentido y por eso tiene la misma puntuación. Pero aquí, por ejemplo, la siguiente persona no tiene un fin de semana tan similar, que es Esteban Ocon, que también tiene un 7, pero Esteban Ocon, por ejemplo, en las prácticas libres no tiene ningún problema, tiene unas prácticas libres limpias, tanto las prácticas libres 1, 2 y 3 son limpias. En la clasificación queda por detrás de Fernando Alonso, pero no queda fuera de posición, por lo que no se le quita el punto. En carrera creo que lo hace mejor que Daniel Ricciardo y que Mick Schumacher, creo que se merece una puntuación de 1.5. Pero el gran problema que tiene Esteban Ocon es que provoca un choque con Yuki Tsunoda, que es un choque grave, y por eso se le tienen que restar 2 puntos. Choque grave se entiende como que provoques un toque en el cual a la persona con la que tocaste se le arruine la carrera de alguna manera, o le rompas el alerón, entonces tenga que entrar a los pits, entonces salga muy por detrás de la posición en donde estaba, o hagas que choque y directamente tenga que abandonar, o cosas por el estilo. ¿Saben a lo que me refiero? Es que hayas afectado gravemente la carrera de una persona, por mucho que por ejemplo lo que vimos en el Gran Premio de Silverstone, ¿no? Que Charles Leclerc chocaba a Checo Pérez y lo hacía entrar a los pits y salir desde la última posición. Después Checo remontó y todo lo que quieras, pero aún así se le tiene que hacer la penalización a Leclerc, inclusive aunque Checo haya podido hacer la buena remontada y quedar en segundo lugar. Eso es mérito de Checo, pero aún así se tiene que seguir juzgando y se tiene que seguir penalizando que Leclerc haya hecho eso, por ejemplo. Entonces en esta ocasión Esteban Ocon hizo lo mismo con Yuki Tsunoda y provocó que al final se fuera hasta atrás en la tabla de clasificación y ya después terminó abandonando y lo que sea. Pero por eso también se lleva el 7, a pesar de que él lo había hecho bastante mejor en carrera, pero tuvo ese gran problema que le terminó restando mucha puntuación. Después de él tenemos a otro piloto francés. Los franceses justamente estuvieron al lado, que es Pierre Gasly. Pierre Gasly en las prácticas libres lo hizo bien, no tuvo ningún problema, tuvo unas prácticas libres limpias. Después en la clasificación quedó por detrás de Yuki Tsunoda e inclusive quedó fuera de posición. Yuki Tsunoda quedó bastante por delante de Pierre Gasly y por eso se le resta también un punto, 0.5 y un punto. Y en la apreciación en carrera creo que también tuvo una carrera mediocre, creo que no fue una carrera muy buena, por eso al final terminó un poquito por delante con 7.5 de puntuación, pero tampoco es una gran puntuación. Después de aquí vamos a tener un piloto por el que espero que no me crucifiquen, pero tenemos a Sergio Checo Pérez con una puntuación de 7.5 también, porque esta vez en la carrera estuvo bastante mal, pero vamos a desglosar todo su fin de semana. En las prácticas libres se salió de pista, por eso le quitamos 0.5, después en la clasificación queda por detrás de Max Verstappen, por eso se le resta otro 0.5, y en apreciación en carrera es donde más se penaliza, porque al resto creo que estaban haciendo una carrera mediocre, de mediocre a buena, pero creo que la carrera de Checo fue una carrera mala, una carrera en donde nunca se encontró con el auto, una carrera en donde Max, Leclerc, Sainz estaban rodando muy rápido y Checo estaba rodando más lento que los propios Mercedes, que no tienen el ritmo de carrera que tienen el auto de Red Bull y el auto de Ferrari, ¿no? Y estaba rodando muy lento Checo Pérez, entonces al final creo que sí se le tiene que penalizar en ese sentido. 7.5 se lleva el piloto mexicano en esta ocasión. Es muy curioso porque en la última tabla que habíamos hecho de clasificación de los pilotos, en las puntuaciones que habíamos hecho anteriormente, que la última fue la de Silverstone, Checo había sido el mejor piloto, bueno, yo lo había considerado el mejor piloto por la gran remontada que había hecho y demás, y en esta ocasión estuvo bastante por debajo de las expectativas.
Después de él tenemos al piloto chino Wang Yushu o Zhou Wanyu o Wang Yuzhou o como sea, que en las prácticas libres estuvo muy bien, tiene una puntuación de 8.5 en general y es un gran paso para adelante. En las prácticas libres estuvo muy bien, muy limpias. Después en la clasificación queda por detrás de Valtteri Bottas y en la apreciación en carrera creo que fue una carrera pues mediocre, con un punto es suficiente y con eso se lleva un 8.5 porque pues él tuvo un fin de semana prácticamente muy limpio, solo quedó por detrás de Valtteri Bottas. A pesar de que haya sido un fin de semana mediocre, fue un fin de semana limpio y al final eso termina sumando y con eso consiguió llegar al 8.5. Después de él tenemos al piloto de Williams, Alexander Albon, que también tiene un 8.5. Igual lo mismo, en las prácticas libres todo tranquilo, en clasificación se sale de la pista, a pesar de clasificar por delante de Nicolás Latifi, tiene una salida, por lo que se le resta 0.5 puntos. Y en apreciación en carrera también me parece que fue una carrera mediocre para Alexander Albon, termina siendo la misma puntuación de 8.5. Después de él tenemos al piloto Sebastian Vettel, que aquí prácticamente los pilotos están haciendo un fin de semana calcado. Como digo, este fin de semana fue algo de mediocre a bueno, casi no tuvimos pilotos que hicieran una mal conducción, una conducción realmente mala. Tuvimos a Vettel, que en las prácticas libres se sale de pista, en clasificación queda por delante de Stroll, y en la carrera mediocre, 8.5, una puntuación que sería prácticamente la media de este fin de semana para los pilotos. Justamente un puesto por delante de él tenemos a Lance Stroll, que igual tienen la misma puntuación, 8.5. Si está por delante es porque quedó por delante en la carrera. En los libres 1, limpio. En clasificación queda por detrás de Vettel y en carrera también se le da una puntuación mediocre de 1 punto. Parece que está bien, lo hace lo suficientemente bien, se lleva un 8.5 y es un fin de semana de nuevo limpio, pero no excepcional. Después de él tenemos a un piloto que lo estaba haciendo muy bien. Tenemos a George Russell con una puntuación de 8.5 también, igual que Lance Stroll. En las prácticas libres se termina saliendo de pista, por eso le quito 0.5. En la clasificación termina quedando por detrás de Lewis Hamilton, por eso le quito también 0.5. En la carrera yo creo que lo hizo increíble, se merece los 2 puntos para mí. Es el primer piloto que vemos que en apreciación de carrera se lleva los 2 puntos. Lo hizo muy bien. Pero en carrera también provoca un toque, que no es un toque grave, sino que simplemente provoca un choque no muy problemático con Checo Pérez, cuando al final lo termina incluso sacando de la curva, haciendo que se tenga que ir por fuera y todavía le reclama de que le tiene que devolver la posición y lo que sea, pero realmente él es el que provoca el choque, porque Checo estaba por delante de él en el ápice de la curva. Pero bueno, al final pues termina provocando el choque, lo cual lo hace también terminar con una puntuación de 8.5. Sin ese choque hubiera quedado con una mejor puntuación, pero bueno, son cosas que pasan. Después tenemos al piloto finlandés con el 77, Valtteri Bottas, que se llevó una puntuación de 9. Y aquí está el claro ejemplo de que un fin de semana limpio, un fin de semana sin ningún problema, no es un fin de semana excepcional, pero es lo suficiente como para llevarse unos buenos puntos. En las libres, sin ningún problema, todo limpio. En la clasificación también. Y en la carrera, una carrera mediocre. Al final se termina llevando una puntuación de 9, pero si hubiese tenido una mejor carrera donde hubiera resaltado un poco más, donde hubiera demostrado un poco más la velocidad que tenía o sacar un buen ritmo o así, inclusive se hubiera podido acercar a la perfección al no haber cometido errores. Pero no, al final se termina quedando ahí con un 9. Después tenemos al piloto de Ferrari, Carlos Sainz, que tiene una puntuación de 9.25. Carlos hizo un fin de semana bastante bueno. En las prácticas libres termina saliéndose de pista, por eso se le resta 0.5. En la clasificación termina quedando por detrás de Leclerc, por eso se le resta 0.5. Y en la carrera lo hace increíble, se lleva los 2 puntos completos. Además de que decidí darle un bonus de 0.25 por hacer tantos adelantamientos en pista. Estaba pensando que a lo mejor es un poco injusto porque en la carrera pasada le dimos exactamente el mismo bonus a Checo Pérez en la de Silverstone, pero hay una diferencia entre ambas carreras, que es que Carlos ya iniciaba desde la última posición, entonces eso le daba la oportunidad
oportunidad desde la largada a empezar a ganar posiciones y a partir de ahí ir haciendo una carrera más interesante, en comparación a lo de Checo, que pues iniciaba en una mejor posición y después lo terminan echando al final. Al terminar la segunda vuelta, Checo está a 20 segundos del último lugar, del último clasificado, lo cual es una desventaja evidentemente mucho más grande que la que tenía Carlos al inicio de la carrera, a pesar de que ambos hayan hecho muchos adelantamientos, además de que Checo consigue el segundo lugar mientras que Carlos se queda en el quinto. Pero es que aquí creo que no es culpa del piloto y no quiero por eso restarle puntos, porque no quiero que cosas externas al piloto terminen influyendo en su clasificación. Por eso trato de hacer esta tabla sin tomar en cuenta la posición final, sino apreciaciones generales del piloto. Pero también es una diferencia, aunque siento que por eso mismo le puse la misma calificación. Es algo que tendré en cuenta para las siguientes tablas, el ver cómo modifico el bonus, porque sí siento que Carlos se merece tener alguna especie de bonus, pero no sé si el mismo bonus de Checo Pérez, que tuvo una situación más difícil y terminó teniendo una posición en carrera al final mejor. Son cosas que tendré que pensar, porque repito, porque al final si Carlos no consiguió una mejor puntuación fue por lo mismo, porque Ferrari lo hizo parar muy tarde y así. Entonces por ahora se quedará con ese 0.25 de bonus y termina siendo un 9.25, que es una gran calificación. Por encima de él, y de una vez les hago el spoiler, tenemos puros pilotos con carreras calcadas, con fines de semana calcados, que se llevan un 10. Estos siguientes 4 pilotos tienen la misma clasificación, hicieron el mismo fin de semana, pero evidentemente si uno está por encima de otro es simplemente por cómo quedaron en carrera, pero tienen la misma puntuación como piloto. O sea, ninguno fue mejor que el otro, simplemente los 4 fueron increíbles y pues si quedaron donde quedaron es pues por las posibilidades que les daba su respectivo auto. Y ahí tenemos en empate en último lugar tanto a Lando Norris como Fernando Alonso, como Lewis Hamilton, como Max Verstappen. Los 4 pilotos tuvieron un fin de semana increíble, un fin de semana sin errores, un fin de semana buenísimo. Y si quieren se los desgloso en este momento. Tenemos aquí en las prácticas libres limpias, ninguno se salió de pista, ninguno tuvo un trompo, ninguno tuvo un problema. En clasificación lo mismo, todos quedaron por delante de su compañero de equipo, no se salieron de pista, nada. Y en carrera, una carrera impecable, espectacular, con un rendimiento muy alto, además de evitarse problemas, toques, choques, nada por el estilo. Una conducción muy limpia y muy buena, y al final eso termina haciendo que todos estos pilotos se lleven una puntuación de 10. Y bueno, eso sería todo. Esta es la puntuación al final, cómo terminan quedando todas nuestras calificaciones. Espero que les guste y que también me vayan dejando por ahí en los comentarios alguna sugerencia de qué otra cosa deberíamos de añadir. A lo mejor un rubro extra de cualquier cosa que se les pueda ocurrir y que podamos meter a esta tabla para hacer que las cosas sean más justas. Cualquier sugerencia igual será bienvenida. Y pues eso sería todo. Espero que les haya gustado y si es así nos veremos en la tabla de clasificación del siguiente Gran Premio de Hungría. Además de que mañana vamos a tener la previa del Gran Premio en el canal. Espero que les haya gustado y hasta la vista. Adiós.